Leemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a mirar hoy la parábola del sembrador. La primera de estas 7 parábolas que se encuentran ahí en Mateo capítulo 13. La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. El Hijo de Dios, el sembrador, bajó a la tierra, al campo, que es el mundo, lo dice la misma palabra, a sembrar la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Esto nos habla de un nuevo inicio, de una nueva dispensación. Vino la era de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo el Señor a Pedro. El sembrador salió a sembrar esa semilla para edificar la iglesia. El comienzo de una nueva forma del reino de los cielos, como hablamos hace 8 días, del reino de los cielos, que Dios era el rey sobre Israel y lo rechazaron, que vino Jesucristo diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, porque Él era el rey, Él es el rey, pero también los judíos lo rechazaron. Entonces ahora hay una nueva forma, y es el reino de Dios en los corazones, en los cuales cae la semilla y lleva fruto. Amén. Y somos transformados, somos cambiados y entramos a formar parte de la iglesia del nuevo reino de los cielos. Amén. Esta parábola es la única en la que se omite la frase: el reino de los cielos es semejante a. Las otras 6 parábolas que usted encuentra ahí en Mateo 13 comienzan así: el reino de los cielos será semejante a. Esta no. ¿Por qué? Porque esta es la del comienzo de esta dispensación, de este reino de los cielos, y se refiere a la profesión cristiana, que a partir de Cristo, el mismo Señor Jesucristo vino a establecerla, a iniciar la obra de sembrar la semilla, y es a partir de que Él regresa al Padre, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, que da comienzo, se comienza ese periodo. Amén. Ese ministerio. Entonces aquí se incluye el ministerio terrenal de Cristo, que es antes de que comience. Entonces por eso se omite esa frase. Amén. El resto de las 6 parábolas usted va a encontrar, y lo vamos a ir estudiando, que comienza con la frase: el reino de los cielos es semejante a. Porque está hablando todo de este periodo de la iglesia sobre la tierra, y es del reino de los cielos. O sea que aquí es una introducción. La primera, la parábola del sembrador, es una introducción preparatoria al establecimiento de ese reino, porque empieza con el Señor Jesucristo. El sembrador salió a sembrar. Amén. Señala el cambio dispensacional. Primero, usted sabe que vienen unas
dispensaciones desde la inocencia, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Después viene el gobierno humano, después viene la promesa, la ley de Moisés. Ahí termina con Cristo la ley de Moisés y comienza la era de la iglesia. Amén. O sea, la salida de la misericordia de Dios para los gentiles. O sea, todos los pueblos diferentes a Israel. Comienza ahí la siembra de la semilla, de la palabra de Dios, de la palabra del reino, del evangelio. Ahí comienza el evangelio y es sembrada esa semilla en el campo, dice la misma palabra, que es el mundo, o sea, el corazón de los hombres, se siembra allí y entonces el sembrador, que es Cristo, comenzó esa obra y empezó la iglesia. Cada miembro que se convertía, cada persona que venía a los pies de Cristo, que se arrepentía, entonces con eso comenzó la iglesia. Por eso dice el Señor: edificaré mi iglesia. Y luego que Él parte a la eternidad, o cuando a punto de irse, le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, sigan sembrando esa semilla, continúen con esa tarea. Amén. Y los discípulos lo hicieron y le enseñaron a otros que lo hicieran, y esos otros le enseñaron a otros, y así llegó hasta nuestros días. Y entonces nos encargó a nosotros de seguir sembrando la palabra. Amén, hermano. Y así iba a seguir creciendo la iglesia, se iba dando en esta dispensación, y cuando Cristo venga y se lleve la iglesia para el cielo, ahí terminará. Amén. La nueva forma, el nuevo reino de los cielos, sembrando la palabra, comisionando a sus discípulos. Mire, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mire que les dijo: en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí los encargó. Es como si nos dijera a nosotros: prediquen en Valdivia, en Antioquia, Colombia y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que les dijo cuando les dijo Jerusalén, Samaria, Judea, etc. Si uno sigue leyendo en ese capítulo 13, cosa que es muy bueno que usted repase en su casa, se encuentra en el versículo 4 que leímos, dice que una parte de esa semilla de la palabra cayó junto al camino. El verso 19 dice que significa que la persona no la entiende, no entendiéndola, dice el verso 19. Entonces vienen las aves, que es el malo, que arrebata la palabra. Mire que la Biblia no necesita que ningún teólogo por allá se las tire de mucha cosa y interprete la Biblia. Ella misma se interpreta. No es sino que uno lea con cuidado y encuentra de pronto en algún momento algo, por ejemplo, junto al camino. Pues sí, uno entiende que un sembrador siembra y un granito puede caer junto al camino. Pero ¿qué quiere decir eso en mi vida? Entonces la Biblia le dice, el que cae junto al camino, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. El que cae junto al camino es aquel que oye la palabra y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. O sea, las aves representan al malo y la semilla junto al camino que no la entienden. ¿Sí ven? Entonces no hay seguir leyendo y más adelante va a explicar la misma Biblia. Mire, el verso 5 nos dice que una parte también de esa semilla cayó en pedregales, que serán pedregales. Entonces el verso 20 nos dice: los que no tienen raíz. Eso representan a las personas que oyen la palabra y de pronto la entienden, pero no tienen raíz, no se fundamentan, no profundizan, no siguen escudriñando. Y las piedras representan la aflicción, porque dice el Señor Jesucristo en el verso 20 que entonces, como viene la persecución, viene la aflicción por causa de la palabra, y salen corriendo, como si el sol quemara esa semilla. Después en el verso 7 nos dice: entre espinos.
¿Y qué representarán los espinos? Nos dice el verso 22. Los espinos son los afanes de este siglo y son las riquezas, el amor al dinero. Y también en Lucas nos dice los pasatiempos de la vida, los juegos, los pasatiempos. Y finalmente en el verso 8 dice, y parte cayó en buena tierra. Y nos dice el verso 23 que la buena tierra representa a aquellos que oyen la palabra y la entienden. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Entonces la mayor parte, note usted una cosa, la mayor parte del terreno sobre el que cae la semilla es desfavorable. Es desfavorable. La mayor parte, porque 3 de esas semillas cayeron a la orilla, en pedregales o entre espinos. Esa no produjo fruto. Y solo una parte cayó en buena tierra. Y cuando produce, mire que dice al 100, o sea, al 100% es buena siembra, buena cosecha. Pero después dice al 60 y luego al 30 por 1. O sea que la parte que cae en un terreno favorable no produce el fruto deseado, como decir, o que uno va a decir, uy, el evangelio se va a extender poderosamente siempre, toda la historia. No. Al principio, en la iglesia primitiva, eso fue una siembra tremenda porque era al 100 por 1. Pero luego con el tiempo rebajó al 60. Y al final de los tiempos dice al 30 por 1. ¿Por qué eso, hermano? ¿Por qué? La historia ha demostrado que el cumplimiento de esta predicción de Cristo, solo un porcentaje en cualquier país o ciudad, aldea o corregimiento, lo que sea, se ha respondido poco al evangelio. No en esa abundancia que uno quisiera y que el Señor quisiera. Amén. La mayoría de los detalles de esta parábola no tiene que ver con el sembrador o con la semilla, sino con los diversos corazones, con los diversos terrenos, de cómo sea la persona en la que cayó esa palabra, la que oyó esa palabra. El Señor explica ahí que las diferentes de tierra representan varias clases de personas. Amén. Los que escuchan la palabra. Por eso usted y yo, mientras la palabra va siendo expuesta, usted y yo tenemos que examinarnos y decir, uy, yo estoy en el primer grupo, o estoy en el segundo, o en el tercero, y proponernos, hermano, pasar al cuarto grupo, porque es el único que produce buenos frutos, y son los únicos que heredarán el reino de Dios, hermano. Amén. Uno tiene que proponerse a medida que vaya viendo, porque eso lo dice el Señor, que representan los diferentes terrenos o corazones en los que cae la palabra. Y hay corazones duros. Amén. Duros. Hay corazones superficiales. Hay corazones a medias. Y hay corazones también todo corazón, pudiéramos decir así. Buen terreno, amén, en los cuales uno ve el efecto, o sea, la respuesta de la persona, la que produce esa palabra, de acuerdo a la responsabilidad de cada persona. No tiene culpa el sembrador, no tiene culpa la semilla, la palabra siempre es la palabra, hermano. Solo que, como dice Hebreos 4:2, porque también a ellos se les ha evangelizado como a nosotros, o sea, a todo el mundo. Pero no les aprovechó el oír la palabra a los que no mezclaron fe. Tú no tienes problema ni el sembrador, porque el Señor Jesucristo vino del cielo a este campo que es el mundo a sembrar esta semilla. Ni tampoco tiene problema la semilla, porque la palabra de Dios es buena, eficaz, acrisolada, dice los salmos. Buena es esa palabra, hermano. ¿Cuál es el problema? El corazón del hombre, la persona. ¿Qué interés le preste? ¿Qué atención? ¿Qué disposición de corazón hay en la persona? Amén. Entonces miremos.
El primer grupo, dice la Biblia, que parte cayó junto al camino. Amén. Verso 4. Y cuando sembró una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. ¿Sí o no? Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primero la palabra, mire, bien claro. El corazón que recibe la semilla, ¿qué pasa? No es receptivo, no le presta mucho interés, no le da importancia. Amén. Está como embelesado en las cosas del mundo. Viene al culto, pero no le presta atención porque está pensando en otras cosas. O en lo que dejó en casa, o en lo que le dijo tal vecino, tal persona. No, que mire que no se deje lavar el cerebro. Tanto argumento que hay hoy en día contra el que quiere buscar de Dios. Entonces se queda pensando en eso y no le presta atención. Como dice el dicho, por un oído le entra y por el otro le sale. Amén, hermano. Solo viene a curiosear, o viene por rutina, o viene acompañando a un hermano, a una hermana, al papá, a la mamá, a un amigo, qué sé yo. Amén. Entonces, claro, no entiende la palabra. Esa persona es como la semilla cuando es sembrada junto al camino, porque cuando usted siembra, ¿verdad? Y cae una semilla junto al camino o varias semillas, ¿qué pasa? No demoran las gallinitas o las aves y se la comen. Entonces, ¿cómo va a producir frutos si no queda enterradita y no tiene los nutrientes de la tierra, ni el agua que cae del cielo o la que la gente le riega? Ese representa, hermano. Amén. La palabra no logra una impresión, no logra captar la atención de la persona. Amén, hermano. No significa como mucho para ellos, debido al poco interés que la persona le ha prestado, porque vino distraído. Amén. Son fácil presa de Satanás. Las aves que comen la semilla son fácil presa de Satanás, que viene y arrebata lo que Dios quiso sembrar en el corazón, y por eso no produce fruto, no lleva fruto. Amén, hermano. Mateo capítulo 24, verso 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mire que eso ya ha sucedido. Cuando Dios se propuso traer juicio sobre la humanidad porque se había corrompido y el pecado estaba al colmo y subió a la presencia de Dios la maldad de los hombres, entonces Dios iba a mandar un diluvio. Pero primero le dijo a Noé: vaya, predique. En otras palabras, vaya, siembre la semilla en los corazones. Pero ¿qué dice aquí? Y no entendieron. ¿Vio? ¿No le prestaron atención a Noé? Ah, ese señor, este Dios está loco. Mire, construyendo un barco en la playa, en la arena, en vez de hacerlo en el mar. No les importó, no le dieron importancia, no les pareció bien. Le entraba lo que Noé decía por un oído, por otro salía. Entonces no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Amén. Hechos capítulo 8, verso 30. Acudiendo Felipe, mire bien, vea. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Hay que entender, hay que prestar atención. Cuando uno está en el culto, hermano, cuando uno está oyendo la palabra o cuando está leyéndola inclusive, uno no puede estar por ahí pensando en nada, distraído, porque no va a entender. Amén, hermano. Entonces resulta que Felipe estaba predicando en Samaria y el Espíritu le dice: desciende del camino que va de Jerusalén a Gaza. Y entonces Felipe obediente se fue por allá para ese camino
y se encontró un carro, y en el carro iba un hombre, un eunuco de Cadans, reina de los etíopes. Y entonces el Espíritu le dice a Felipe: júntate al carro. Y él se acercó al carro y se dio cuenta lo que dice ahí. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías. Ah, está leyendo el profeta Isaías, gloria a Dios, qué bueno. Y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Amén, hermano. Mire la actitud. Si usted sigue leyendo, verso 31 en adelante, si usted sigue leyendo, el eunuco le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces dice la Biblia que Felipe empezó desde el lugar donde leía, que es Isaías capítulo 61, le empezó a explicar, dice, todo lo concerniente al evangelio. Y explicándole, hablándole de eso. Era tal la atención del eunuco que pasó por un lugar donde había mucha agua y le dijo a Felipe: aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Había entendido, hermano, había entendido lo que Felipe le explicaba, que había que aceptar a Cristo, que había que arrepentirse, que había que bautizarse. Todo eso le explicó, porque dice que le explicó el evangelio de Jesús. Y repito, había entendido también que cuando pasaron por ese lugar donde había abundante agua, le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces dice que paró el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Aleluya. Ese es el fruto que lleva la palabra cuando hay alguien que la está escuchando pero está atento. ¿Qué dice? Inclusive le pregunta. Si usted sí lee ahí en su casa, se va a dar cuenta que él le dice: oiga, ¿de quién habla el profeta? Le dijo a Felipe: Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de otra persona? Porque es que, hermano, uno tiene que saber de quién habla el profeta. O el pastor o el predicador no puede hablar de sí mismo. Uno no puede venir a decir lo que yo pienso, mis ideas, mis conceptos. No, el profeta tiene que hablar de la palabra de Cristo. Amén, hermano. Entonces dice la Biblia que él enseñó el evangelio de Jesús. Felipe le hablaba de Jesús. A su nombre, gloria. Amén. Por eso, hermano, la responsabilidad del hombre, ya dijimos, la culpa o el mal no está en el sembrador ni en la palabra, está en los corazones. Entonces la responsabilidad del hombre es que cuando oiga la palabra, pida, le diga a Dios que le ayude a entenderla, porque Dios da eso, Dios ya lo ha prometido. Job capítulo 34 verso 32 dice: lo que no veo, enséñame tú. Eso es lo que uno tiene que hacer. Señor, dame sabiduría, entendimiento en tu palabra. Yo quiero entenderla, yo quiero crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Yo quiero avanzar, entre tanto que el día dura, como dice la misma Biblia. Mire, amén, amén, hermanos. Mire, y Dios dice en el Salmo 25:9, mire: a los mansos les enseñaré su camino. Es la responsabilidad nuestra. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos haga entender, y Dios ya lo ha prometido. Porque el que no entiende, entonces no lleva fruto. Amén, hermano. Y por eso usted, cuando lea la palabra, cuando esté allá en su hogar leyendo, subraye lo que no entienda, señale, y venga al templo, y a un hermano que usted vea que ya es antiguo y que tiene conocimiento, que es de buen testimonio, que es una persona de Dios, o al pastor, al que sea, pregúntele: hermano, yo no entendí esto, estaba leyendo tal día en mi casa y esto aquí no lo entiendo bien. Porque mire que Felipe le dijo al eunuco: ¿entiende lo que lees? Ah, no entiendo. ¿Cómo voy a entender? Venga, le explico. Amén. A los mansos enseñaré su camino, dice. Amén, hermano. A los mansos. ¿Y por qué a los mansos? Porque esos son los que
colocan en las manos de Dios para humillarse de corazón y reconocer que no sabe, que es pecador, que necesita arrepentirse, que necesita que Dios le enseñe, que lo capacite. Entonces se humilla ante Dios, busca la sabiduría de lo alto. Entonces no habrá, si no se humilla, no habrá ese entendimiento de la palabra, y el diablo vendrá y arrebatará, como dice ahí, lo que hemos oído. Amén, hermano. Pero nosotros tendremos la culpa. Amén. Nosotros, si no nos humillamos. Pero ¿qué dice el Señor también? Dice, Mateo 11:28, mire: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Hijo de Dios. Ahora nosotros no vamos a ser humildes y humillarnos ante Dios para que nos enseñe, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor, el Evangelio, es fácil y ligero, si usted y yo nos humillamos y reconocemos nuestra condición de pecado, de incapacidad, y Él nos va a bendecir, nos va a ayudar y nos va a dar sabiduría. Amén, hermano. Entonces hay que pasar, si de pronto encontramos en nuestra vida que estamos en el grupo, hay que pasar al cuarto. No podemos quedarnos ahí sin entender, seguir viniendo a cultos, mirando para el techo, pensando en lo que dejamos en casa. No, a oír la palabra, a decirle a Dios que nos dé entendimiento, sabiduría, que nos revele su palabra. Amén. Segundo grupo, dice la que cayó en pedregales. Amén. Miren lo que dice, versículos 5 y 6, ahí Mateo 13, dice: y una parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y luego creció, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Amén. Mire la explicación del Señor Jesucristo, verso 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, oiga bien, se va, poco a poco se escandaliza, se va la persecución. Porque qué, mano, hay gente que no le gusta que uno busque así como son ellos, no les gusta buscar de Dios y no quiere que nadie busque del Señor. Por el mismo hecho de verle a usted una Biblia y decir que usted es cristiano evangélico, ahí me van a criticar y van a decirle, le van el cerebro, usted es bobo, usted se va a engañar, y empiezan con sus argumentos. Por eso nomás, solo por eso, porque usted está buscando de Dios. Entonces viene la persecución. Entonces, si usted no tiene raíz, si usted no se profundiza, si usted no se estabiliza en Cristo, eso lo va a sacar de la iglesia. Lo que le dice la gente, el que dirán. Ay, usted está yendo a esa iglesia. Ay, qué pena. ¿Por qué? Pena el Señor Jesucristo, el Rey del cielo, ser príncipe de Dios. Pero eso pasa con el que es la semilla que cae en pedregales. O sea, los que no echan raíces. Le falta profundidad. Vea, se han movido solamente las emociones, pero no se ha examinado a conciencia. De pronto hay un gozo porque la palabra es buena. Entonces la recibe con gozo, hay un gozo. Pero es un gozo natural. No hay convicción profunda, hermano. Aquí se trata de profundizar. No tiene raíz, cayó en pedregal. Amén. Entonces la palabra logra de pronto llamar la atención, diferente al primer grupo, que ni siquiera llamó la atención porque no puso interés. Pero aquí logra de pronto llamar la atención, de impresionar en algo, pero esa impresión es de corta duración. Amén. Es de corta duración. La semilla brota muy rápido,
pero sin profundizar. La persona no profundiza en el significado. No hizo como el eunuco. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y subió Felipe y empezó a explicarle, a profundizar desde ese pasaje de Isaías 61 en adelante. Amén. Eso es lo que pasa hoy en día con el evangelio. Triste y lamentablemente en los púlpitos modernos no se profundiza, sino que se apunta simplemente a producir creyentes, a que la gente venga, no importa cómo vengan, no importa, lo importante es que vengan y decir: yo tengo una iglesia la más grande y traiga los diezmos, porque le interesa es el billete. No se interesan en profundizar. Amén. Ahora todo solo es que sea profesional, brillante. Por eso los músicos dan conciertos y muestran su profesionalismo. Y eso es lo que le gusta a la gente. Pero eso es superficial, hermano. Eso es sentimentalismo. Apelan a las emociones. Son predicaciones como muy impresionantes, muy llamativas, porque quieren tocar las emociones. Y con Dios no es de emociones, con Dios no es de apariencias. Al Señor Jesucristo le gusta la profundidad. Amén. Porque Él quiere es gente salva. En cambio, a los predicadores de hoy en día les interesan resultados masivos, iglesias grandes, montones de gente, mucho, algo visible y rápido. Y así no es lo de Dios. Tanto que la semilla tiene un proceso. Hay semillas que se demoran 3, 4 meses para producir. Hay semillas que se demoran hasta un año. Por ejemplo, por ahí en Urabá yo escuchaba que, por ejemplo, los árboles de teca, para que esa madera que es bonita pueda servir, el árbol tiene que cortarse por allá después de los 10 años. Profundidad, espera, tiempo, no como lo que hoy quiere la gente rápido ya, el modernismo, el afán de este siglo, la cosa, el corre para acá y para allá. Eso no produce resultados. Produce resultados, pero superficiales, temporales. Amén. La persona no se da a la tarea de arraigarse, que es lo que dice el Señor. Efesios capítulo 3, verso 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede, que sobrepasa a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Quieres ser lleno de la plenitud de Dios? De Dios. Oiga, de Dios. Es una promesa de Dios también. Puede ser real en su vida. ¿Quieres ser lleno de la plenitud de Dios? Aquí dice la forma: hay que arraigarse, hay que bien comprender con todos los santos cuál sea las 4 dimensiones del conocimiento de Dios. Mire, ¿qué dice? Altura, profundidad, anchura y longitud. Ahí está. Que sea plenamente capaz de comprender eso. ¿Sí ve? Lo que decíamos del primer grupo. ¿Entiendes lo que lees? ¿Usted comprende bien? ¿Se está arraigando en la palabra? ¿Está cogiendo raíces? ¿Se está echando raíces? ¿Se está afirmando bien? Eso es lo que el Señor quiere, hermano. A su nombre, gloria. Lucas, mire, esta parábola está en Mateo, pero tiene textos paralelos en Lucas capítulo 8. Y mire lo que dice el verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo. ¿Sí ve? Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. El que echa raíces, hermano, el que entiende bien el amor de Dios, la profundidad, la longitud, la anchura, la altura del amor de Dios,
Hermano, no se quiere soltar del Señor. Quiere seguir avanzando, vengan pruebas, tribulaciones, angustia, lo que sea. Porque ya inclusive el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. El apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Vienen pruebas y tribulaciones, pero no importa, el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Confiad, hay que confiar en el Señor, hermano. Hay que seguir adelante. Amén. Por eso es que Felipe le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Para que se afianzara, se arraigara, hermano. Amén, hermano. Si está en ese grupo que simplemente lee la Biblia cuando viene al culto, no la lee en la casa, no se preocupa por afianzarse, por echar raíz, por comprender bien, pasemos al cuarto grupo, hermano. Amén. El tercero, los que nacen entre espinos. Parte de la semilla cae entre espinos. Mire, verso 7. Y parte cayó entre espinos, y brotaron los espinos y la ahogaron. Una plantica de un grano, maíz, no sé, frío, lo que sea, y rodeada. Mire, en Urabá, como yo estuve por allá en Urabá mucho tiempo, allá uno veía que había una planta de banano o de plátano, porque ese es el fruto de Urabá, el banano. La planta aquí con su racimo, y uno encontraba a los lados el mero tronco de otros árboles mochado así, lo mochaban así en diagonal, yo no sé por qué, pero lo mochaban. Entonces una vez le pregunté a un hermano de la iglesia que tenía una finquita de esas bananeras, le dije, hermano, ¿y esos que están alrededor, por qué los mochan? Y dijo, para que la planta principal crezca bien, porque si no aquello le van a robar parte de la savia del fruto, de los minerales, de la tierra, entonces van a crecer todas marchitas, todos van a ser bananos que van a ser pequeños, que no van a servir para exportar. Entonces por eso lo mochaban. ¿Y por qué lo mochaban apenas hasta la mitad? ¿Por qué no lo arrancaban del todo? Porque esa botella, lo llamaban ellos, ese pedazo de tronco así, cortado así, esa botella queda con agua y esa le va a servir a la planta. Esa misma agua le va a servir a esta planta principal. Por eso el banano era bien bonito y tenía que tener ciertas medidas y especificaciones para poder exportarlo. ¿Ve? Aquí pasa lo mismo. Parte cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Ahogaron la semilla. El verso 22 el Señor Jesucristo nos explica y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Oiga bien, hermano, miren los espinos. Y el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa, no da fruto. ¿Cuáles son los espinos? Afanes de este siglo. ¿Y qué más? El engaño de las riquezas. Eso es lo tremendo. El amor al dinero. Cuando hay amor al dinero, porque el dinero es necesario, y tener dinero no es pecado. El pecado es si usted ama más al dinero que a Dios. Porque el dinero tiene una capacidad de engañar, de hacer creer a la gente que con él va a estar bien, va a tener lo necesario, y no es así. Es si tiene a Cristo que usted y yo vamos a estar bien y vamos a tener lo necesario. A su nombre, gloria. Por eso mire Lucas 8:14, el texto paralelo a este. Mire lo que dice Lucas de estos espinos. 8:14 de Lucas. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyeron la palabra, pero yéndose son ahogados de los afanes de este mundo, de las riquezas. Y aquí Lucas le añade algo, mire, y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Los pasatiempos. Hay gente que se da más a entretenerse que a Dios, que a buscar a Dios.
No es pecado usted pasear, no es pecado entretenerse en alguna forma, pero que no le quite el lugar a Dios. Que le dedique lugar más a Dios que a esas cosas. Por eso en Mateo 4:9 dice: las concupiscencias de otras cosas entran. Las concupiscencias, o sea, ¿qué es concupiscencia? Deseo desordenado de la carne. Porque hay deseos, Dios mismo puso deseos que son normales, que son buenos, pero cuando son desordenados ya se llama concupiscencia. Por ejemplo, el sexo. Dios fue quien lo creó, eso no es un invento del hombre. Pero Dios lo creó para un hombre y una mujer dentro del estado del matrimonio. Cuando le creemos y le hacemos más caso a los cantantes que dicen que tiene derecho a 7 mujeres y una boba, ya ahí está el problemita, eso es concupiscencia. Amén. Ahí está el asunto, hermano. Es un espino que ahoga la palabra. Esas cosas no dejan que la palabra crezca, que lleve fruto, que se arraigue, que usted crezca en el conocimiento de Dios, que desee ir al cielo. Los espinos ahogan la palabra. Amén. O sea que se están nombrando obstáculos ahí, trampas externas que hacen infructuosa la palabra. Amén. La persona no puede dar fruto porque están las riquezas, el amor al dinero, está el placer y están los pasatiempos de la vida, los afanes, el ajetreo, man. ¿No ven que el Señor Jesucristo visitó el hogar de Marta y de María? ¿Sí o no? Llegó a la casa, porque el Señor Jesucristo iba a las casas, y visitó a Marta y a María y con todos sus discípulos. Y María corrió a sentarse a los pies de Cristo con los discípulos ahí con todo, a oír la palabra. Porque es que a eso es que vamos, a oír la palabra, hermano. Y entonces Marta, por el contrario, estaba por allá en la cocina, en sus quehaceres. Y se vino toda brava y le dice al Señor: Señor, mira a mi hermana, no tenga cuidado que no me ayuda. Ella creyó que estaba haciendo muy bien. Y el Señor le dijo: Marta, Marta. 2 veces le llamó la atención. Afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Una sola cosa es necesaria. Oiga, una sola cosa es necesaria, vital. Y María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál era esa mejor parte, hermano? ¿Cuál? María se sentó a los pies de Cristo a oír la palabra, hermano. Nuevamente, perdóneme que sea así, pero nuevamente la gente le hace más caso a esos cantantes mundanos, porque por ahí hay uno que dice: ¿qué haces ahí, hermano mío, leyendo todo el día esa Biblia? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sí lo ha escuchado? Pregúntele ahorita a los hermanos quién es. Yo le contesto. Él pregunta: ¿qué haces ahí todo el día leyendo esa Biblia? Yo le contesto: ¿a usted qué le importa? Leyendo la Biblia. ¿Qué haces? Atesorando para el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y a Marta le dice: afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Solo una cosa es necesaria, y esa fue la que escogió María, y no le va a ser quitada. O sea, no, señora, no me diga que María ahí sentada y usted por ahí haciendo oficio. No, señora, déjemela ahí quieta. Tremendo, hermano. Los afanes de esta vida. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces esos son lo que ahorra la semilla, la hacen infructuosa. El corazón se endurece, hermano. Amén. Viene la oposición, porque eso es del diablo, hermano. El diablo usa esas cosas para venir con oposición, para que la gente se vuelva superficial, se vuelvan creyentes porque reciben la palabra, pero se vuelvan creyentes carnales,
que viven, que supuestamente son cristianos y van a la iglesia, pero están distraídos. Los atraen las cosas del mundo. Les gustan las cosas del mundo. Y la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en Santiago 4 dice: oh almas adúlteras. Imagine, trata de adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo uno va a dejarse ahogar de esos espinos? Si esas son las cosas que producen esterilidad, porque dice: y no produjo fruto, no llevó fruto, producen esterilidad. Todo lo del diablo, de la carne, lo del mundo, esteriliza la palabra, la semilla en el corazón. Amén. Entonces mire, en la primera, las aves se comen la semilla, el diablo la arrebata. En la segunda, las piedras no dejaron que echara raíz, que profundizara, que prosperara. Y aquí los espinos impidieron el fruto. Amén. En el primero, ni siquiera salió a la luz. Amén. La planta no logró salir porque las aves se comieron el grano que iba a salir. En la otra, brotó la planta, pero muy rápido, sin raíz. Entonces vino el sol, lo quemó. De nada sirvió. Y aquí las espinas crecen más, se roban los nutrientes de la tierra, se la roban a esa semilla, y entonces la semillita queda ahogada por los espinos. 3 clases de espinos: preocupaciones o afanes de la vida, riquezas o engaño de las riquezas, placeres, y dentro de los placeres dice: pasatiempos de la vida. Qué cosa tremenda, man. Pasatiempos. Uno escucha a mucha gente que: más, no tiene chiste, eso no es pecado. De verdad que no, puede ser que no sea pecado, pero si le logra ahogar la palabra. Pasatiempos. Me voy a adelantar un poquito. Pasatiempos, juegos. Usted sabe las aplicaciones de los celulares, de las tablets, de los computadores. ¿Cuáles son las aplicaciones que más cuestan y que más se venden? La de los juegos. Son costosísimos. Y usted sabe qué es lo que más embeleza y entretiene especialmente a la juventud de hoy en día: los juegos en los celulares. Y desde niños saben más que uno. Uno ya con 60 o más años, algunos, y los peladitos de 10, 12, 13 añitos y hasta menos, vea, le enseñan a usted cómo instalar, desinstalar, mover. Esto se juega así y tiene una agilidad tremenda. Vaya que se convierta uno de esos al Señor, a ver si tienes agilidad para buscar en la Biblia, o para leer la palabra, o para explicar, o para enseñar la palabra. No la tienen. La gente se trasnocha con eso, con ese pasatiempo, 2, 3 de la mañana, y está chateando. Ahora, no estoy diciendo que no sea útil. Para lo que es útil, hermano, es que uno tiene que controlar la tecnología y no que la tecnología lo controle a uno. Pero gente a las 2, 3 de la mañana conectado, chateando y hablando a veces tonterías. Invítelos a una vigilia y verá que a las 11 de la noche están caídos de sueño y se duermen en la banca. Eso es tremendo, man. Los pasatiempos. Vamos a hacer unos bautismos, nos encontramos aquí a las 8 de la mañana, man. Es que las 8 de la mañana no es una madrugada. Nos encontramos a las 8 de la mañana y hay gente que está a las 8:30, 9 detrás del bus. ¡Espérenme! Pero dígales que vamos a ir a pasear, que no vamos a unos bautismos, no vamos a una actividad espiritual, no vamos para el culto, vamos a pasear. Dígales. Y a las 4 o 5 de la mañana están haciendo fila, los primeros para montarse en el bus, ya con el fiambre hecho. Para venir a la dominical no son capaces de hacer un almuerzo para llegar a encontrar el almuerzo y no tener afanes.
Pero para ir a pasear al 3, 4 de la mañana ya tiene las hojas de bijao y el empaque ahí, el tamal. Dígame si es mentiras. Solamente las preocupaciones o afanes de la vida, el engaño de las riquezas, los placeres y los pasatiempos. Preocupaciones, los afanes de este siglo. Oiga, las preocupaciones, porque mire, las preocupaciones por el mundo venidero, por el reino de Dios y su justicia, eso favorece el crecimiento de la semilla, es como un abono. Pero las preocupaciones por este siglo, los afanes de este siglo, la ahogan. Mire la diferencia, hermano. Amén. Las preocupaciones mundanas son un estorbo, hermano, un estorbo para el aprovechamiento de la palabra. Amén. Y obviamente no crece espiritualmente, no crece, porque se chupan esas preocupaciones, digámoslo así, se chupan la savia que el alma necesita para avivar las cosas divinas, para estar animado, para estar diligente, con deseo de buscar a Dios. Eso se lo roba esa preocupación, esa congoja por las cosas de este mundo. Los lleva al descuido de lo que el Señor le dijo a Marta, de la única cosa necesaria que hacía María. La gente se descuida. Ve, hay gente que lee la Biblia. Cuando empezamos aquí el culto y la persona que dirige dice, vamos a abrir la palabra en tal parte, es la única hora en que lee. Muchas personas leen la Biblia en toda la semana, es en ese momento, solamente. Como la viejita, no me canso de decir ese ejemplo, porque es que es muy bueno. La viejita que se le perdieron las gafas y supuestamente las buscó mucho y no las encontraba. Y un día abrió la Biblia y dijo, ¡ay, mis gafas! Se me habían perdido hace un año. Un año sin leer la palabra, hermano. El alimento del alma. ¿Qué es usted un año sin comer comida? Y me dice si alcanza a llegar siquiera a unos 5 o 6 días. No llega. ¡Ja! Bendito el nombre del Señor, hermano. Amén. Lucas capítulo 10, verso 41, ahí es donde está el pasaje, mire. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchos quehaceres, dice la versión 60. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, el engaño de las riquezas. ¿Engaño por qué? Porque los que piensan en acumular riquezas creen que no es peligroso. Y piensan que ellas, las riquezas, le van a procurar todo lo que necesitan, le van a dar bienestar. Y no es así, hermano. Eso tiene la riqueza, esa capacidad de engañar, de hacer creer de esa forma. Pero mire, primera de Timoteo 6:10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios, mire. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, mire, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Qué hizo el amor al dinero? Los extravió de la fe, los descarrió. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Ve? Raíz de todos los males, el amor al dinero. Vuelvo e insisto, el dinero no es malo. Abraham era rico, riquísimo. Vea la historia, lea de Job. Job era riquísimo y eran hijos de Dios. Y Abraham Dios lo llamó su amigo, o sea que era un hombre de Dios, de esos de hueso colorado, y era riquísimo. El dinero no es malo. Lo que pasa es que Dios no nos da a muchos mucho. ¿Por qué? Porque se nos daña el corazón. ¿No ve la oración de Jabes? ¿Sí la ha leído en Crónicas? Jabes le dijo a Dios, Señor, no me des mucho, no sea que teniendo mucho blasfeme tu nombre, pero tampoco me des muy poquito,
No sea que teniendo poco, blasfeme de ti. Le dice, manténme del pan necesario. Y como que Dios le oyó, porque la Biblia lo dice, que Dios le oyó esa oración. Entonces como que lo bendijo mucho. Y le dijo después Janes, le volví y le dice, Señor, extiende mi territorio, está bueno, gloria a Dios. Provéame, bendígame bastante. Y le dice, pero ponga sobre mí tu mano para que no me dañe. Aleluya. Ahí tiene el secretico para que Dios lo bendiga. Le aseguro que si usted es fiel a Dios con lo que es de Dios, Dios lo bendice. Primero le va a cuadrar el corazón, porque Él es fiel y por eso dice, pongas tus manos sobre mí para que no me dañe. Él le cuadra el corazón de manera que pueda recibir todo lo que Dios le quiere dar. Porque es que el dinero daña a cualquiera, mire, a cualquiera que no tenga a Cristo y que Dios no le haya puesto su mano en el corazón. Raíz, no de algunos males, de todos los males, es el amor. ¿Ve? El dinero no es malo, pero amar al dinero más que Dios sí es malo. Empezando que la persona cuando recibe mucho, ay no, ya se abstiene, ya no es capaz de traer a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que es del César. Al César sí le damos y tenemos que darle. No le da al César lo que es del César y verá que le cortan los servicios. Cosas que Dios nos dio. El agua no la dio Dios, la luz no la dio Dios y no la cobran. No la cobra el César y no le da al César lo que es del César y se la cortan. Pero a Dios si no le da lo que es de Dios, bueno, usted verá, pero mire que ahí es donde viene la bendición. Primera de Timoteos 6:17, mire aquí esta palabra, hermano, el engaño de las riquezas. Mire, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, porque son inciertas. ¿Sí ve? Sino que, ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién la deben de poner la esperanza? En Dios. Mire, sino en Dios, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es cuestión de usted, hermano. ¿Qué prefiere? Yo prefiero a Cristo, hermano. ¿Qué prefiere? Dios, hermano. Él viene en paquete completo. Él no viene escasamente, hermano. Mire, Santiago 5, versos 1 al 4. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Tremendo, man. Amén. ¿De qué se trata en este caso? De que usted coja el sartén por el mango, hermano. Le crea a Dios y confía en Dios y coja el sartén por el mango, por donde es, haga como Dios dice. Si usted coge el sartén por lo otro, ¿qué le pasa? Se quema. Y el tercer espino, placeres y pasatiempos. Ya vimos algo, pero vamos a leer. La carne, oiga bien, se habitúa a la palabra, se habitúa o se sobrepone, la ahoga y no la deja reaccionar, no deja reaccionar el espíritu. Eso pasa con los pasatiempos, con los placeres, con los juegos. La carne se va habituando a eso, se va habituando, se va acostumbrando.
y ahogan la palabra. Ya le da pereza a la persona que primero leía la Biblia como David. ¿Qué dice la Biblia de David? Mañana y tarde madrugaré a buscarte y te buscaré. Y dice que madrugaba a leer su palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, etc. ¿Y qué dice en 2 de Samuel? Dice que un día se levantó tarde y se paseaba por el terrado de su palacio. Se paseaba, pasatiempo, pasando el tiempo de aquí para allá. Ahí fue donde adulteró. ¿Sí o no? Ahí vino la fatalidad para David, lo que le trajo unas consecuencias para todos los días de su vida, amén. Porque es que a Dios hay que darle el primer lugar. Primero el reino de Dios y su justicia. Los pasatiempos, ¿ya? Ahogan la palabra, reaccionan. Eclesiastés 2:8, mire, Eclesiastés 2 al 8. Vamos a leer así brincadito, mire. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Salomón dice en ese capítulo 2, es más largo, solo que yo leí así. Pero ¿qué dice Salomón? Que él se entregó a los placeres y al pasatiempo de la vida, a todo lo que la gente llama bueno, a la música y de todo. Y vio que todo era, como dice el libro de Eclesiastés por muchas partes, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Éxodo capítulo 32, verso 6, mire bien, mire lo que es el jueguito, mire. Y el día siguiente madrugaron, mire, madrugan, lo que les decía hace un rato, para eso sí madruga la gente. Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos. O sea, aparentemente le estaban ofreciendo a Dios, porque es que no se trata de gente impía, se trata de cristianos. Madrugaron y ofrecieron pacíficos y holocaustos, y después, pero mire lo que dice después. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a regocijarse. Dice aquí en el Éxodo. Pero mire, en 1 Corintios 17, cuando Pablo habla de ese mismo pasaje, mire lo que dice, mire el cambio, mire. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantaron ¿a qué? A jugar. Ahí lo tiene. Simplemente léalo y medite en él, y el Espíritu Santo le va a hablar. 1 Corintios 10:7, no se le olvide. El cuarto grupo. Primero, si usted encuentra que está en ese grupo, en alguna de esas áreas, mano, pegue un brinco al cuarto grupo. Sálgase de ahí. Porque uno tiene que llevar fruto para Dios. Fruto de justicia para Dios. Cuarto grupo. Los de la buena tierra. Qué bueno es el Señor, hermano. La buena tierra. Verso 8, ¿qué dice? Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Amén. El verso 23, el Señor Jesucristo nos explica. Mire, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Sí, yo? La entiende. El cual también da fruto, oiga, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Produce. Y su texto paralelo en Lucas 8:15, miren lo que nos dice. Mas los que cayeron en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Maravilloso el Señor, hermano. Corazón bueno y recto. ¿Qué? Retienen la palabra oída, la retienen. Buscan echar raíz.
Amén. Y dan fruto, ¿cómo? Con perseverancia. Hay cosas tremendas en ese pasaje. Primero, un corazón bueno y recto. Segundo, retienen. Pablo le dice a Tito, allá en el libro de Tito, le dice: retén la forma de las palabras que de mí oíste. ¿Y qué retener? Y aquí, y lo último dice, que dan fruto con perseverancia. Hay que perseverar. Hay que perseverar, hermano. Retenerla y perseverar. Mantenerse ahí. Echar para atrás, nunca. Siempre adelante, hermano. Ya que has puesto tu mano en el arado, no vuelva la mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y recompensa tú tendrás. Amén. La palabra recibida con un corazón bueno y recto. Lo primero. La palabra que la guarde, hermano, que la guardemos, que la retengamos. Y vamos a dar fruto con perseverancia. Hay que perseverar porque vienen pruebas, vienen dificultades. Amén. ¿Usted por qué cree que el Señor no dejó que arrancaran la cizaña? Malos hombres, malos consejeros, mala gente que viene a sembrar una palabra torcida, desviada. El Señor en ninguna parte dice ahí que la buena tierra estuviera libre de espinos o que no tuviera piedras. Era buena tierra, pero pudo haber tenido también piedras y pudo haber tenido espinos. ¿Sí o no? Porque la fructuosidad es lo que distingue, no es el terreno, es la fructuosidad. Dio fruto. Eso es lo que distingue a las personas que oyen la palabra del reino, los que dan y los que no dan fruto. Es la diferencia. Entonces el Señor no dijo nada de que no, este terreno es bueno y aquí no hay problemas, aquí no hay dificultades, aquí no hay espinos, no hay piedras, nada. No, Él no dijo. ¿Por qué? Porque así el terreno esté lleno de piedras o tenga espinos, nada impide al que quiere, al que tiene corazón bueno y recto, al que guarda y retiene la palabra, al que persevera, no le impide nada para dar fruto. En medio de dificultades, por eso el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, van a haber espinos y van a haber piedras y van a haber cosas difíciles, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra, hermano. Se tienes que aferrar, hermano, a esa palabra oída, abrir el corazón, liberarse de prejuicios, hermano, creerle solo a Dios. Amén. A su nombre, gloria. En otras palabras, el cristiano espiritual no es el que está completamente libre de obstáculos y de tentaciones. No, todos vamos a tener y tenemos y seguiremos teniendo tentaciones y pruebas. Pero el cristiano espiritual no es el que está libre de eso, sino el que se agarra fuertemente de la gracia de nuestro Dios, hermano. Prevalece contra todo, haciéndose fuerte en medio de su natural debilidad. Vea Hebreos 11:34, mire. Hebreos capítulo 11, verso 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, prevalecieron en enfermedades, se hicieron fuertes en las batallas, trastornaron campos extraños. Mire la victoria que habla aquí el escritor de los Hebreos acerca de los héroes de la fe. Tremendas victorias, ¿sí o no? Pero mire que en medio de eso, si apagaron fuegos impetuosos, es porque había fuego. ¿Sí o no? Evitaron filo de espada, o sea que llegaron con espada, hubo peligro, hubo acechanzas, hubo amenazas, pero la evitaron porque confiaban en Dios. Entonces no quiere decir que el cristiano espiritual va a estar libre de eso, como le dicen, hermano, y no lo haga usted. Hay gente que le dice evangelizando, y es que no, conviértese a Cristo y verá que qué bendición, no le va a venir ningún problema, y le acaban los problemas y ya. No, mentiras.
Mentiras, Dios no promete eso. Lo que Dios promete es que así vengan los problemas, Él va a estar ahí. Aleluya. A su nombre la gloria, hermano. Prevalecieron en enfermedades, prevalecieron, o sea que sufrieron enfermedades, pero estaba el sanador, estaba el que fortalece, hermano, estaba el victorioso, que ninguna enfermedad le pudo. Levantó muertos, sanó leprosos, resucitó, le dio vista a los ciegos, le dio el habla a los mudos. Prevalecieron en enfermedades, se hicieron fuertes en las batallas. Tenemos batallas, hermano, y somos débiles, pero hágase el fuerte en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Trastornaron campos extraños, cosas desconocidas, cosas que uno no sabe, pero si no va con el Señor, no se preocupe, hermano. Amén. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes logran eso? Los que se mantienen atentos a la palabra. Primer grupo, lo que no hace el primer grupo. No le presten atención, no le dan importancia. Pero nosotros atentos a la palabra. La oyen y la entienden. Y la retienen. Y perseveran. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Mire la importancia de usted venir al culto, a lo que uno viene al culto. ¿Cómo dice el coro? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Uno viene a adorar a Dios, a alabar a Dios, a honrar a Dios, a orarle a Dios. Uno del culto no viene a negociar, ni a desatrasarse con los hermanos o hermanas. No viene a desatrasarse. No viene aquí a nada de eso. A adorar a Dios. Amén. Entonces esta mujer dice, adoraba a Dios y estaba oyendo, a oír la palabra. Mire, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, porque es que uno no entiende la palabra porque es muy sabio, porque es más inteligente que el hermano, porque estudió más. Es que yo soy profesional, es que yo esto y lo otro. No, Señor. Uno entiende la palabra porque Dios se la revela. Dios le hace entender. Cuando lo ve a uno que abre el corazón, que uno quiere, que uno se preocupa, que atiende, que quiere profundizar, entonces Dios le abre, dice aquí, la cual estaba atenta y Dios le abrió el corazón. ¿Se acuerda de los caminantes a Emaús? Lucas capítulo 24. ¿Se acuerda? Que iban dos caminando hacia una aldea que se llamaba Emaús, y el uno le decía al otro, estaban tristes, dice la Biblia, tristes, porque acababan de matar así algunos días al Señor Jesucristo, y estaban tristes, y ay, nosotros que pensamos que esta gente, que este era el que iba a libertar a Israel, y vea, lo mataron y ahí iban ya derrotados. Pero Cristo les puso en la mitad del camino y les dijo, ¿qué son esas prácticas que vosotros tenéis y estáis tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Les faltaba fe, era una de las cosas, ¿no? Y no habían entendido la palabra, porque ya el Señor les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, que muera y que resucite. Pero ellos no habían entendido, Entonces, ¿qué dice más adelantico? Dice que el Señor les abrió las Escrituras. Él es el que abre las Escrituras. Cuando usted y yo ponemos atención y nos preocupamos por eso, no nos dejamos distraer, entendemos que no sabemos absolutamente nada, sabemos y entendemos que no tenemos esa capacidad, porque esto no es de capacidad. Entonces le pedimos, Señor, dame tu palabra, enséñame, revélame tu palabra, y Él nos abre el entendimiento. Porque Él se puso, cuando estaba aquí en la tierra, Él se puso en pie con sus discípulos y levantó las manos al cielo y le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es simplemente tener corazón bueno y recto.
Es simplemente agradar a Dios, hermano, para que Él revele la palabra, para que Él enseñe, para que Él le dé. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, o sea, al que no quiere, se le quita aún lo que tiene. Josué y Caleb le dijeron a todo el pueblo declarando derrotas, que no se podía, que habían gigantes, que Dios no iba a ser capaz de meterlos a la tierra. Y Josué y Caleb le dijeron: no, señores, así no es. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos introduce en la tierra. Nosotros tenemos que en nuestra actitud hacer que el Señor se agrade de nosotros. Aleluya. A su nombre gloria, amén. Amén. Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente, aleluya, santo, a la perfecta ley, la de la libertad, oiga, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ve? Interesados en echar raíz. Colosenses 2:7. Colosenses 2:7, mire, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Precioso el nombre del Señor. Claro, esos son los que dan fruto. Por eso dice el Señor: y parte cayó en buena tierra, corazón bueno y recto, gente atenta, gente dispuesta a retener la palabra, a guardarla, a atesorarla, a perseverar, no importa lo que pase alrededor, llevan fruto. Salmos 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Oiga, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, dan fruto, aleluya, estarán vigorosos y verdes. Qué bueno es el Señor, hermano. Como la palmera, plantados en la casa de florecerá como la palmera. Usted sabe la particularidad de la palmera, que la palmera, cuando usted mira una palmera allá en la playa, especialmente en las playas, usted mira la palmera y diga usted que tiene 2-3 metros de alta, pues tiene más de para abajo. La palmera tiene más de para abajo de la tierra que de para arriba. Pregúntele al maestro Google y dirá, o a cualquiera, la palmera. Por eso es que cuando vienen esos ventarrones, esos huracanes que pasan por el mar y se llegan a las playas y tumban casas y arrancan árboles y hasta carros, elevan carros por allá a veces, ¿sí o no? ¿Qué pasa con la palmera? La palmera está ahí, mijo, y pasa el ventarrón y la logra a veces hasta con las hojas que están ahí arriba, tocan hasta el suelo. Pero cuando el ventarrón se fue, la palmera llegó y ¡prum! Ahí, arraigada, hermano. Por eso dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es un árbol grande, hermano, arraigado, fuerte. Crecerá como cedro en el Líbano. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Es ahí, hermano, donde florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, nuestra fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. A su nombre la gloria, hermano. A su nombre la gloria. Por eso es que el Señor al final de este pasaje, en el verso 9, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Hay redundancia, ¿cierto? El que tiene oídos para oír, ¿y para qué son los oídos? Para oír, eso dice uno, ¿cierto?
Entonces el Señor, ¿por qué dice eso? El Señor, como es de sabio e inteligente, porque dice, el que tiene oídos para oír, oiga. La gente pudo haber dicho, ¿y para qué más? Pero ¿por qué el Señor lo dijo? Porque hay gente que tiene oídos para oír, pero no los usa. No oye. No oye. Amén, hermano. Y no solamente no oye, él dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque hay gente que tiene oídos para oír basura, para oír las redes, para oír la opinión pública, para oír al mundo, para oír las voces de la tentación, de la batalla, y desanimarse y derrotarse. No, para eso no, para oír al Espíritu, para oír la palabra. Como María, ya sentada a los pies de Cristo y se deleitaba en la palabra. Como leíamos al principio, Josué, ¿qué es lo que le dice? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. Amén, hermano. Para eso es que hemos oído, y por eso es que él dice, el que tiene oído para oír al Espíritu, la palabra, oiga con cuidado. Y también por eso termina diciendo, Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Produce. Amén. Examine su vida a la luz de la palabra. ¿Está en el primer grupo? Pegue un brinco al cuarto. ¿Está en el segundo? Igual. Una zancada bien fuerte y dice, pase al cuarto. ¿Está en el tercero? Igualmente. Pero si está en el cuarto, gloria a Dios, produzca. Examine si así está produciendo. Pedro por allá en el capítulo 1, verso 8 dice, si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Hermanos, si la palabra de Dios está en nosotros, hay que examinarlo porque no podemos estar sin fruto. Amén. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que está conmigo, el que está herido a la vid, el que está ahí pegado a la vid, lleva fruto y lo limpiaré para que lleve más fruto. Porque sin mí o separados de mí, nada podéis hacer. Amén, hermano. Entonces póngase de pie y dígale, Señor, y examine su vida ahí en oración, a ver qué le dice el Espíritu Santo de acuerdo a la palabra, en qué grupo está usted. Y si está en el 4, muy bueno, gloria, y entonces diga, Señor, quiero producir mucho fruto, a 100 por 1. Ayúdame, dame fuerza, dame sabiduría, dame revelación, dame hambre y sed de tu palabra, dame deseo de buscarte.